Ante un paciente que presenta deficiencia de los últimos factores del complemento, ¿con qué tipo de fármaco realizaría la quimioprofilaxis antimeningocócica? Lo que pasa que en pacientes con inmunodeficiencias por complemento, congénitas por complemento, hay una fracción del complemento que es importante, lo que es el complejo de ataque de membrana, C5 a C8, complejo de ataque de membrana, que va de C5 a C8. Esa fracción de C5 a C8 nos protege contra gérmenes capsulados. Y cuando falta ese germen, pueden aparecer algunos gérmenes, sobre todo neiserias. Me predispone a formas graves de neiserias. ¿Qué neiserias? Meningitis y gonorrea. ¿No? ¿Qué se haga como profilaxis? Rifampicina. Meningocosemia, ¿no? ¿Cuál es la característica clínica de la meningitis por meningococo? Primero, ¿cuál es el agente causal más común de meningitis? El neumococo. El neumococo. El segundo puede ser ese de acá, meningococo. Pero meningococo se presenta sobre todo en ¿qué pacientes? En adolescentes, ¿no? Adultos jóvenes. Y clínicamente, ¿qué vas a encontrar aparte? Púrpura cutánea, ¿no? Púrpura cutánea. Una meningitis y presencia de púrpura cutánea. Meningococo. Aquí está cuando se han profilaxis a los contactos. ¿Quiénes son los contactos? Aquellos que viven con el paciente, que han tenido contacto con el paciente en escuelas o en hospitales, se le deja profilaxis. Método diagnóstico más utilizado para herpes zóster. Herpes zóster. ¿Cuál es? Cuadro clínico. ¿Cuál es el cuadro clínico del herpes zóster? ¿Qué es lo que me interesa ver? Recuerda que la prima infección, ¿cómo se llama? Varicela. Te da la varicela, se autolimita y el virus herpes permanece latente en los ganglios sensitivos, ¿no? Y se reactiva a nivel de los nervios periféricos por dermatomas. Dermatomas. Es un virus neurotropo, ya les mencioné. Permanece latente en los ganglios nerviosos sensitivos. Se reactiva siguiendo dermatomas. Lesiones vesiculares, dolorosas, que siguen dermatomas y que no pasan línea media. No pasan línea media. Virus varicela zóster. Es el herpes virus tipo 3, ¿no es cierto? Herpes virus tipo 3. La varicela, las vesículas, cuánto dura el cuadro clínico. Y una vez que el cuadro ha remitido, el virus permanece latente en los ganglios nerviosos dorsales sensitivos. Ahí permanece toda tu vida, latente, durmiente, nunca se va. Y se reactiva bajo situaciones de estrés. Estrés me refiero pues a un cuadro séptico, un cuadro infeccioso, una inmunosupresión, un infarto, un accidente, un traumatismo, algo por el estilo. Se reactiva y el virus migra por los nervios sensitivos, por eso que duele. Primero hay dolor en la zona del dermatoma y luego aparición de vesículas dolorosas agrupadas en el dermatoma. Es el herpes zóster. Cuadro clínico del virus de varicela, mira, nunca pasa en línea media y siguen dermatomas. La complicación más frecuente es la infección, ¿no es cierto?, del herpes. Se impetiginiza, ¿no? Es el impético, la infección. ¿Y qué otra complicación ustedes conocen del herpes zóster? La neuralgia posherpética. ¿En quiénes se presenta la neuralgia posherpética? Cuando te demoras más de 72 horas en iniciar el antiviral. Adultos mayores, más de 60 años, a partir de incluso de los 50 años, a más de 50 años. Y comorbilidades. Si un diabético es de 60 años que ya tiene una semana con herpes zóster, va a ser neuralgia posherpética. Se maneja con aciclovir, 800 miligramos cada 4 o 5 horas, cada 4 o 5 horas por una semana, 800 miligramos. El problema es que a veces encuentras solamente la tableta de 200 miligramos, entonces 4 tabletas cada 4 o 5 horas, complicado, ¿no? Pero tienes que darle porque es una neuralgia posherpética. Ahora, el herpes duele, ¿no? Duele. ¿Cuánto tiempo después del herpes tiene que pasar para que tú catalogues al paciente como neuralgia posherpética? 4 meses.
Si el dolor del herpes aparece después de 4 meses del herpes, de aparición del herpes, se cataloga como posherpética. Porque obviamente te da el herpes y duele, ¿no? Ese dolor puede venir, regresar, pero si persiste o reaparece después del 4.º mes, neuralgia posherpética. ¿Cómo se maneja la neuralgia posherpética? El dolor. Antidepresivos tricíclicos, amitriptilina y también anticonvulsivantes, ¿no? Gabapentina, pregabalina. Herpes zóster, que aparece en el ganglio geniculado del facial, que va con sordera, parálisis facial y dolor en el oído externo. Dolor en el oído externo, hay vesículas en el oído externo y parálisis facial. Ramsay-Hunt, Ramsay-Hunt, síndrome de Ramsay-Hunt. R-A-M, Ramsay, S-A-Y, Ramsay-Hunt, H-U-N-T. Es el herpes zóster de ganglio geniculado del facial. El herpes zóster, las vesículas salen en el conducto auditivo externo. También hay parálisis facial en el paciente. 28 años, tos, disnea, fiebre, patrón intersticial micronodular difuso. Los síntomas comenzaron hace una semana. Unos días después le salieron unos granos por todo el cuerpo. Gingixantema es como máculas que van a vesículas y luego costras. Aparecen unas, se quitan otras y van en varios estadios. ¿Cuál es la lesión clásica de varios estadios de evolución? ¿Típico de qué enfermedad? Varicela, ¿no? Ahora, esta neumonía por varicela va con patrón intersticial micronodular. Está en el diferencial de patrón miliar. La neumonía por varicela va a estar en el diferencial de un patrón miliar. Mira, ¿cuál es la principal causa de neumonía viral? Influenza. Influenza es la causa más común de neumonía viral. Si pueden ver acá, van a ver un patrón micronodular, porque me da microcalcificaciones bilaterales, muy parecidas a tuberculosis. O sea, es en el diferencial de milia. El compromiso pulmonar sobre todo se da en adultos, ¿no? Si bien es cierto en niños la varicela no se maneja, en adultos sí se maneja, porque se complica más. ¿Con qué se maneja? Aciclovir, ¿no? Es el herpes 3, ¿no es cierto? Nativo de zona rural venezolana, 34 años, residente hace una semana en nuestro país, trabajador de campo. Cuadro agudo de fiebre, ganglios, edema, signos clínicos compatibles con miocarditis. Hace unos días picadura de chinche, edema conjuntival conocido como signo de Romaña. Se hace una tinción grande del frotis y se demuestra un protozoario, ¿no? ¿Cuál es su diagnóstico de enfermedad de Chagas, ¿no? ¿Cuál es el antibiótico fármaco de elección para enfermedad de Chagas? Benzimidazol o nifurtimox, ¿no? Es lo que se deja. Chagas en el Perú, ¿dónde se presenta? Arequipa, Moquegua, ¿no? Región suroccidental, también se presenta en la selva, no oriental. ¿Cuál es el agente infeccioso? El Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma, ¿quién te lo transmite? El vector, que es la chirimacha o chinche. El Triatoma infestans, conocida como chirimacho o chinche. Ahora, la enfermedad no se transmite por la picadura en sí del vector, no que el vector se pica y se hace deposiciones. Tú te rascas y la deposición del vector te la inoculas tú mismo. Ese Trypanosoma rápidamente migra a los tejidos y en los tejidos hace la fase de amastigote. ¿A qué tejido se va? Se va sobre todo al músculo liso intestinal y se va al miocardio. O sea, la forma infectante del Trypanosoma es el tripomastigote. El vector es lo que te inocula, digamos. Bueno, finalmente recuerden que se hace posiciones y tú mismo al rascarte te inoculas el agente, cuya forma infectante es el tripomastigote. Ese tripomastigote se va a los tejidos. ¿Qué tejido se va? Músculo liso
intestinal y miocardio. Y ahí se convierte en amastigote. Amastigote. El cuadro agudo de Chagas que se debe a la diseminación hematógena, circulación de la gente, se caracteriza por el chagoma. ¿Qué es el chagoma? Es un área de inflamación cutánea donde ha ingresado el agente. Área de inflamación cutánea. Acompañado de un cuadro de fiebre, malestar, mialgias, etc. Cuando ese chagoma, o sea, esa área de inflamación, se localiza a nivel de la conjuntiva, signo de Romaña. Ahora, ¿qué es el chagoma? El chagoma es el lugar donde ha ingresado el agente. El tripanosoma ha ingresado por un sitio, y ese sitio se inflame, se llama chagoma. Cuando ese sitio de ingreso del tripanosoma es a nivel de la conjuntiva, es el signo de Romaña. O sea, es el chagoma ocular, ¿no? Con exoftalmos, necrocistitis, conjuntivitis bipalpebral. La complicación más frecuente en la forma aguda es la miocarditis aguda. La complicación más frecuente en la forma aguda es la miocarditis aguda. Ahora, acuérdense que esa complicación es cierto, es la más frecuente, pero igual no se presenta en todos los pacientes, ¿no? Algunos hacen la forma aguda de Chagas y esa finalmente se autolimita. En aquellos que la forma se autolimita y no se manejó, van a ser una forma crónica de la enfermedad. Le dije que la mastigote se iba a dos sitios, ¿no? ¿A qué sitios? Se iba al músculo liso intestinal. Ahí me destruye el plexo mioventérico de Auerbach. Me destruye el plexo mioventérico de Auerbach. Me puede dar megaesófago, me da colon. Y también se va al miocardio, donde me induce producción de autoanticuerpos que me dan una miocardiopatía dilatada. Esa es la enfermedad crónica, organomegalia, que se da en menos de un tercio de los pacientes, no en todos. Y es por los amastigotes que se localizan ahí. ¿Cómo se maneja? Besnidazol o nifurtimox, ¿no? Ya saben. Te ponen acá sobre salmonelas notíficas transmitidas por animales, ya les mencioné. La tifoidea, ya saben que es entre humanos. Todo lo siguiente con respecto a tifoidea es cierto, excepto, o sea que es falso, ¿no? El estado de portador puede ser erradicado mediante colestectomía en aproximadamente el 80% de los casos. Durante la primera semana el hemocultivo solo es positivo en 15 a 20%. El corafenicol y la AMPI son de elección. La perforación y la hemorragia son complicaciones del tercer estadio de la enfermedad, tercera semana. El recuento de leucocitos es generalmente bajo a menos que exista lo que es un absceso. Es cierto, excepto. Acuérdense de que el hemocultivo es particularmente sensible. ¿En qué semana les dije? Primera semana de enfermedad, ¿no? Más de 90 semanas. ¿Qué me dicen de la primera? Estado de portador puede ser erradicado mediante colestectomía. ¿Qué es un portador crónico? Es aquel paciente que después de un año de enfermedad, después de un año de tifoidea, aún elimina a salmonelas por orina o heces. Eso lo hacen menos del 5% de pacientes. ¿Y quiénes son portadores crónicos? Tienen más tendencia aquellos que tienen enfermedad biliar o urinaria. O sea, a una anomalía estructural de la vía biliar urinaria, tipo un cálculo, etcétera, me puede predisponer a ser portador crónico. Solamente menos del 5%. ¿Cuál es el problema de un portador crónico? Un portador crónico no hace la enfermedad, ya no tiene síntomas, pero vas a contagiar al resto. Contagias al resto. Y aparte se ha visto que hay cierto riesgo relativo de cáncer de vesícula biliar en aquel portador crónico de salmonelas que también tiene cálculos biliares. O sea, cálculos biliares y portador crónico, riesgo relativo de cáncer de vesícula biliar. Ahora, ¿siempre se indica la colestectomía? No. Solo es indicada en pacientes portadores crónicos con cálculos de vesícula biliar. Portador crónico y litiasis, colestectomía. En el resto, antibióticos. Cipro por un mes se deja. Ahora, tienen que también tener en cuenta la antigüedad de la pregunta, ¿no? Si es una pregunta muy antigua, te van a colocar acá que de elección es colanfenicol, ¿no? O sea, antiguamente era, pues, ¿no?
Ahora, ¿cuál es? Cipro, ¿no? Tengan en cuenta eso. ¿Cuál es la causa más frecuente de forma global de infecciones no bacterianas? Si no es bacteriana, ¿qué me queda? Que sea micótica o que sea viral, ¿no? Que es más común viral, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los virus que comúnmente me producen infecciones a nivel central? Enterovirus, ¿no? ¿Cuáles son los enterovirus? Los Coxsackie virus y los ecovirus. Entonces la meningitis viral es más frecuente que la bacteriana. La meningitis viral va a ser mucho más frecuente que la bacteriana. Clínicamente, ¿cómo poder diferenciar una meningitis viral de una bacteriana? La meningitis viral va con más cefalea. Más cefalea. La bacteriana va con más trastorno de conciencia. Además, acuérdense que los virus, aparte de su cuadro clínico, ¿qué me suelen dar casi siempre? Me dan artralgias y rash, ¿no? Exantema, ¿no? Todos los virus, si se dan cuenta, dengue, fiebre amarilla, el mismo VIH, herpes, ¿no? También estos rash, artralgias, ¿no? ¿Qué virus son los más comunes? Los enterovirus, como Coxsackie y ecovirus, ¿no? Recuerda que Coxsackie virus me puede dar lo que es herpangina y síndrome de mano, pie, boca. El Coxsackie A. Coxsackie A, herpangina, mano, pie, boca. Coxsackie B, B larga, miopericarditis y pleurodinia. Coxsackie A, mano, pie, boca, son lesiones vesiculares, ampollares, en zonas distales, manos y pies y aftas orales, como las que ven acá, ¿no? Lesiones ampollares en manos y pies y aftas orales, Coxsackie A, ¿no? Un cuadro que se autolimita en una semana, 10 días, más o menos, es lo que se ve. 35 años, paciente con VIH, desarrolla falla suprarrenal. ¿Qué patología está ligada a esto con más posibilidad? ¿Qué me puede dar como un compromiso suprarrenal? Neumocistis, criptosporida, micobacteria, citomega, herpes simples. ¿Cuál es la causa más común de insuficiencia suprarrenal? Recuerden que la insuficiencia suprarrenal primaria es conocida como enfermedad de Addison, ¿no? ¿Cuál es la causa más común en el mundo de enfermedad de Addison o insuficiencia suprarrenal primaria? En el mundo es la adrenalitis autoinmune, en el mundo. Y en el Perú, TB, tuberculosis. Pero en los VIH es una población especial, ¿no? Ellos hacen una necrosis hemorrágica suprarrenal por citomegalovirus. Citomegalovirus. ¿No? ¿No se han dado cuenta que el VIH a veces viene con hipotensión o son medios hipotensos a veces? Tienen que pensar que tienen compromiso suprarrenal por citomegalovirus. Hipotensión, hipoglicemia, hiponatremia, hipercalemia, ¿no es lo que? En el mundo es la adrenalitis autoinmune. Adrenalitis autoinmune. Otros anticuerpos. En el Perú, tuberculosis, ¿no? TBC suprarrenal. VIH es una población distinta, citomegalovirus, ¿no? Recuerden que la insuficiencia suprarrenal primaria es conocida como enfermedad de Addison. ¿Cuál es el cuadro clínico del Addison? Hipotensión, hiponatremia, hipercalemia, hipoglicemia. Pero los síntomas, ¿cuáles son? Náuseas, vómitos, dolor abdominal. Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Son los síntomas de insuficiencia suprarrenal. Toxoplasmosis produce manifestaciones clínicas solo en 10 a 20% de sujetos inmunocompetentes, consistiendo el cuadro en adenopatías cervicales o supraclaviculares no dolorosas, y un cuadro general con fiebre, mal estado general. La coloretinitis suele producirse si la infección es congénita. En los inmunodeprimidos es frecuente la afectación neurológica multifocal. Toxoplasmosis, bueno, ¿por qué se transmite? ¿Cómo se transmite? Por carnes contaminadas, vía oral. Presencia de ooquistes en carne contaminada. Ahora, la mayoría dicen estamos infectados ya, ¿no? Más del 90% de la población. Pero como somos inmunocompetentes, no nos pasa nada.
Y la infección inicial suele ser asintomática, o sea, comes su carne contaminada y nunca sientes nada. Pero digamos que sientes algo, digamos que te da un cuadro clínico. Ese cuadro clínico suele ser igual benigno, autolimitado. ¿Cuál es ese cuadro clínico que se puede presentar ocasionalmente? O sea, ¿qué síntomas tendrías tú? Comes carne con toxoplasma y digamos que eres piña, pues si vas a hacer ese cuadro clínico agudo. ¿En qué consistiría? En un cuadro mononucleósico. Se está en el diferencial de mononucleosis. Fiebre, faringitis, ganglios, ¿no? Que se autolimitan en algunas semanas, solito. La mayoría son asintomáticos. ¿Cuál es el problema? Inmunosuprimidos, ¿no? Sobre todo encefalitis. Varón, 15 años, fiebre, faringitis. A la exploración, faringitis difusa con exudado. Recuerda que exudado no es sinónimo de estreptopiógenes, ¿ah? Ya les he dicho que un tercio más o menos de Epstein-Barr también lo puede tener, ¿no? Fiebre, ganglios, rash, mira, rash también tiene. Refiere que hace unos pocos días empezó a tomar ampicilina, pero no mejoró. ¿Hay alguna relación de la ampicilina con su cuadro clínico? ¿Qué les dije? Que en los cuadros de mononucleosis por Epstein-Barr, el uso de aminopenicilinas me podían producir exantema. Va con eso, ¿no? Entonces, diagnóstico más probable, difteria, ¿no? Estreptococo mascaradas quizá por el exudado, ¿no? Mononucleosis, rubiola, mononucleosis, ¿no? Rubiola también me puede dar un cuadro parecido, pero recuerden que las adenopatías son retroauriculares, cervicales posteriores, occipitales, ¿no? O sea, son pequeños datos que te van a hacer marcar una respuesta más que otra, ¿no? Entonces, un cuadro mononucleósico tiene múltiples causas, ¿ah? Tratamiento para brucelosis en varones 45 años. Combinación de amoxi y ácido clavulánico. Genta, 6 meses. Estrepto y doxi. Amoxi y genta. Amoxitedidas. Les he dicho que depende de cómo te pregunten, ¿no? El esquema simplemente es doxirrifan, ¿no? Pero un esquema que también es bueno, que tiene menos recaídas y falla terapéutica, es doxi más aminoglucosio. Estrepto o genta, ¿no? La ventaja de este esquema es que te produce menos recaídas en el paciente. Ahí está. Manejo de elección. Primera línea, el consenso de Grecia del 2008. Doxi más un aminoglucosio, estrepto genta. Falla terapéutica, menos de 10%. Recomendado por OMS y MINSA, doxi rifan, vía oral. Falla terapéutica, mayor, algo variable pero mayor. ¿Por qué sugiere la OMS este esquema? Y el MINSA, porque es vía oral. Y tiene menos RAMS, pues, ¿no? ¿O crees que no pasa nada con un aminoglucosio por 21 días? No, no. Por eso que se sugiere ese esquema. Lo bueno, como les mencioné, es que Brucela no genera resistencia. O sea, no funciona una vez, le puedo repetir una segunda vez. Entonces, tienes que ver cómo te preguntan, ¿el esquema simplemente o el esquema de menos recaídas? Para ver. Ahora, hay casos que se usan los tres, ¿ah? Doxi, rifan, estrepto o genta. En cuadros graves, por ejemplo, una endocarditis por brucela, puede usar los tres, ¿no? Pero incluso recuerden que en endocarditis por brucela el manejo final es quirúrgico, ¿no es cierto? MINSA, doxirrifan, ¿no? 6 semanas, es lo que recomienda. 42 días, ¿no? Que es incorrecto con respecto a neumocistis. Recuerda que neumocistis es Girovesi, ¿no? No es Carini. Carini es una especie de las vacas. ¿Ya? Dice, neumocistis Girovesi es microorganismo de distribución universal. Neumocistis es un microorganismo procariota pluricelular. Pluricelular. Es un patógeno oportunista. Sin manejo, mortalidad 50%. No se conoce modo de prevenir la colonización. ¿Saben que se previene con qué? Con cotrimodazol, ¿no? Profilaxis antibiótica con cotri, cuando el CD4 cae menos de 200, ¿no? La mortalidad aproximada, ¿cuánto es de neumocistosis? ¿Ah? Es un incelular, es un hongo, ¿no? La mortalidad en un paciente con VIH es de 30%. Y en un paciente sin VIH, un inmunocompetente, es 70%.
es mayor. Más se mueren los no VIH. ¿Por qué? Porque este hongo me induce una gran respuesta inflamatoria. Entonces, un VIH inmunosuprimido sin respuesta inflamatoria, no le pasa nada, ¿no? Un paciente inmunocompetente con gran respuesta inflamatoria hace un ARS, ¿no? Pulmonar, ¿no? Y se muere, pues, ¿no? Van a ver que si tienes un paciente no VIH con neumocitosis inmunocompetente, tiene más riesgo de morirse por la respuesta inflamatoria que produce ese hongo, ¿no? Por eso que dentro de la terapia que se dan, también se dan corticoides. Sea cotrimoxazol más corticoides. ¿Cuándo damos corticoides? Denle a todos los pacientes, ¿ya? Pero según el libro que dice, en cuadros severos. ¿Cuándo es severo? Con una gradiente alveolar arterial mayor o igual a 35 milímetros de mercurio o una PO2 menor de 70. Una presión parcial de oxígeno menor de 70 milímetros de mercurio o una gradiente alveolar arterial más de 35. Corticoides, junto con cotrimodazol. Y el corticoide sirve para disminuir el impacto de la respuesta inflamatoria. A veces lo que te mata no es tanto el agente infeccioso, lo que te mata es la respuesta que tú produces, ¿no? Por eso que también se dan corticoides en algunas meningitis, ¿no es cierto? Sobre rifampicina. Todas excepto una son características, señálela. ¿Cuál es la falsa, no? Actúa sobre la síntesis de pared bacteriana. RAN adversos son digestivos, hepáticos y rash. Inductor de enzimas microsomales. No requiere ajuste de dosis. La orina, lágrimas, sudor se tiñen naranja. ¿Cómo actúa? En la pared bacteriana me inhibe lo que es al ARN. Es un inhibidor del ARN. ¿Quién actúa sobre la pared bacteriana? La isoniazida, ¿no es cierto? Entonces, rifampicina inhibe lo que es el ARN mensajero. Es un bactericida de los bacilos latentes que se encuentran en el calcio. Su RAN más frecuente, extinción de líquidos corporales, como dice acá, ¿no? Se tiñe de anaranjado, ¿no? Me da una hepatitis colestásica, o sea, aumento de fosfatasa alcalina, por ejemplo. De los fármacos tuberculosos, ¿cuáles me producen daño hepático? ISO, Rifan y piracinamida, ¿no es cierto? Isoniazida y piracinamida me dan daño hepatocelular, o sea, elevación de transaminasas. Rifampicina, daño colestásico, elevación de fosfatasa alcalina. De los tres, ISO, Rifan, pira, ¿cuál es el más hepatotóxico de todos? Así, el peor de todos, ¿cuál es? Piracinamida. No es Rifan, no es ISO, es piracinamida. ¿Ah? También que me puede dar rash, un Steven Johnson incluso, y compromiso renal, por eso que se ajusta la dosis, ¿no? De falla renal. Los niños menores de 12 años localizan mal la infección y presentan clínica radiología difusa ante neumonía. Cuanto mayor el niño, bueno, el cuadro es más parecido al adulto. Niño de 6 años que presenta lesiones costosas peribucales, un cuadro cutáneo peribucal. Fiebre, 10 horas de evolución, auscultación, hipoventilación generalizada, placa de tórax, múltiples infiltrados bilaterales con zona central aereada. Tienes un infiltrado pulmonar y una zona central aereada, más radiolúcida. ¿Qué quiere decir? Que ese cuadro se está abscedando, ¿no? Formación de un absceso. O sea, múltiples infiltrados bilaterales con abscesos. Y un cuadro cutáneo, una infección peribucal. ¿Qué agente es? Aureus. Puerta de entrada, neumonía hematógena, ¿no es cierto? Eso ya lo vimos. De elección para paracoccidioidomicosis leve. Mira, en la mayoría de las micosis sistémicas, los cuadros graves se manejan con anfotericin B. Anfotericin B. Pero los cuadros localizados o leves se manejan con itraconazol. Itraconazol. Paracoccidioides brasilensis. Esta enfermedad se encuentra ¿en dónde en el Perú? ¿En qué zona?
Selva, ceja de selva, ¿ya? Junín, sobre todo, Junín, Huánuco. Junín, Chanchamayo, La Merced. Es la zona endémica de paracociomicosis. Esta enfermedad es más común en varones que en mujeres. Relación varón-mujer, 10:1. ¿Por qué? Porque el estrógeno inhibe el crecimiento del hongo, teóricamente. O sea, varones jóvenes agricultores de Chanchamayo. Es lo clásico. Ingresa por vía pulmonar, respiratoria, inhalación. Y como toda micosis me puede dar cuadros pues, diseminados en sí, pero ¿qué es lo clásico? Primero, compromiso pulmonar, nódulos pulmonares. 2, compromiso oral, úlceras orales granulomatosas. ¿Diferencial con qué? ¿Con qué harían su diferencial? Lesiones ulcerativas orales granulomatosas. ¿Con qué harías el diferencial? Leishmaniosis, monocutánea, espundia. Pero ¿cuál es la diferencia? Recuerda que la espundia me destruye cartílagos, ¿no? Me deja huecos en la boca, ¿no? Entonces, paracoco no hace eso. Me deja fibrosis sobre todo, pero no me destruye tanto, no me deja agujeros ahí. Ganglios, úlceras orales, ganglios, compromiso pulmonar, paracociomicosis. El gol estándar para el diagnóstico de las micosis es el cultivo, siempre es el cultivo. Pero el cultivo se demora mucho, pues a veces un mes, ¿no? Entonces, ¿qué pides en paracociomicosis? Es un raspado de la úlcera, prueba de esputo, de broncofibro, de lo que sea. Lo tienes con KOH u otro colorante y ves el hongo con aspecto de timón de barco. Hongo con aspecto de timón de barco suficiente para el diagnóstico. ¿Cómo se maneja? Formas leves. Por ejemplo, va tu paciente, doctor, me ha salido esta úlcera acá en la boca, lo raspo y es paracoco, itraconazol. Alternativas, boriconazol, vía oral. Es una de las únicas micosis en las cuales se usa boriconazol. ¿Cuál es la otra micosis que se usa? Boriconazol. Aspergilosis invasiva. Cuadros sistémicos, ponte un paciente con VIH, con problemas pulmonar, cerebral, hepático, anfotericin B. También es la única micosis, bueno, en realidad son dos, que puede manejarse con cotrimoxazol, con un antibiótico. ¿Cuál es la otra micosis? ¿Cuál es el otro hongo que se puede manejar con cotrimoxazol? Neumocistis, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que el cotri, mire cuánto tiempo será, 2 años, ¿no? Y tiene mucho fracaso terapéutico, o sea, será tu alternativa, pues, ¿no? O sea, siempre tienes tu antibiótico, antimicótico de elección y tienes la alternativa por si algo pasa, pues nace un RAN, no consigue, falla este fármaco, no sé. Mira, ganglios, úlceras orales. Esa foto es un paciente que tuve en el hospital, nódulos pulmonares múltiples. Será varón, joven, venía de Chanchamayo, ¿no? Agricultor. 55 años, fiebre, faringitis. Bueno, esa pregunta ya la hemos visto, ¿no? Tiene su faringitis, recibió ampicilina, ha hecho rash, ya saben, corresponde a un Epstein-Barr. El rash se induce por uso de aminopenicilina, ¿no? Es lo que suele encontrarse. 65 años, hepatitis autoinmune. Miren ese caso es bien interesante. Diagnosticada hace 3 años, tratada con corticoides y azatioprina. O sea, es un paciente inmunosuprimido. ¿Ya? Ahora consulta por disnea y tos. Cuadro respiratorio. Tomografía muestra nódulos múltiples con signo del halo. ¿Qué es eso? La biopsia muestra lesiones hifas tabicadas, ya saben, hifas tabicadas en ángulo recto, o aspergillus o mucormicosis. En ese caso el contexto es de una inmunosupresión. Es una aspergilosis invasiva, que se presenta en inmunosuprimidos. Les he mencionado ahorita el manejo de lesión, ¿cuál es? Boriconazol, ¿no? ¿Cuál es la alternativa? No tengo bori, ¿qué le doy? Anfo, pues, ¿no? Anfotericina. Pero primera línea será boriconazol. Ya. Aspergilosis invasiva. ¿Cuándo pensarla? Contexto primero, inmunosupresión. El contexto del paciente va a ser inmunosupresión. ¿Qué inmunosuprimido? No solamente VIH, corticoterapia, post-trasplantado, etc. ¿Qué hace el paciente? Una neumonía. Ya.
Digamos que tiene esa placa, una neumonía severa, ¿ya? Tiene incluso una cavidad acá, consolidado por acá, neumonía. Como es inmunosuprimido, le meto con todo, ¿ya? Meropenem, vancomicina, ponte, ya. Mero banco, ya, tiene que salir con esto. 5 días pasan y mero banco al paciente no le hace nada, o sea, sí, igual o peor. ¿Qué vas a pensar? Tengo un cuadro supuestamente infeccioso que no responde a antibióticos. Voy a pensar dos cosas. O que la bacteria es recontra resistente, que puede ser o no es una bacteria. ¿Qué es otra cosa? ¿Qué otra cosa? Un hongo. ¿Y qué hongo pienso? En ese contexto voy a pensar en Aspergillus. O sea, inmunosuprimido, con neumonía, que no va con antibióticos. Aspergilosis. Ahora, son varias formas clínicas de aspergilosis invasiva. Por ejemplo, también tenemos sinusitis. Una sinusitis en un inmunosuprimido te asustas, ¿ah? Recuerda que una sinusitis en un inmunocompetente vas a pensar en neumococo, ¿no? Pero tienes una sinusitis en un inmunosuprimido, te asustas. Es un hongo, Aspergillus o mucormicosis. Entonces, lo más común de las invasivas es la forma pulmonar. Inmunosuprimido, con neumonía, que no responde a antibióticos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico definitivo de aspergilosis invasiva? Broncofibroscopía. Broncofibroscopía, lavado broncoalveolar, biopsia pulmonar. ¿Y qué tengo que ver ahí? Ya saben, ¿no? Hifas, tabicadas en ángulo recto, ¿no? Como Y van a ver acá, ¿no? Lambdas. Ahora, en ese tipo de pacientes, inmunosuprimidos, con esa placa horrible, falla respiratoria, ¿tú crees que le van a hacer el procedimiento? No. Por eso que empíricamente yo tengo que iniciarle el antimicótico. No espero la confirmación. O sea, el paciente está tan mal que empíricamente yo tengo que iniciarle ¿qué? Voriconazol. Empírico, dale nomás, Bori. ¿No? O sea, cuando mejore ya quizás le haga la broncofibra. Tener en cuenta eso. Alternativa, no tengo Bori, Anfo, pues, ¿no? Signo del halo te ponen acá, ¿no? Ya, ¿qué significa eso? Mira, es un nódulo pulmonar, ¿ya? Con un infiltrado alrededor más tenue, un halo más tenue. Mira, un nódulo pulmonar y un halo alrededor más tenue, un halo más tenue. Signo del halo. Cuando lo describieron, lo pusieron como patognomónico de aspergilosis. Pero no es patognomónico, pues es casi patognomónico. Digamos que en el contexto que les he contado, aspergilosis, ¿no? Pero también puede ser por otro tipo de causas. Este signo del halo, ¿qué significa? Necrosis hemorrágica del pulmón en este caso, típico de aspergilosis. O sea, un signo casi patognomónico de aspergilosis invasiva, ¿no? Viene nuevamente la pregunta, paciente con inmunosupresión, neumonía, signo del halo, ¿no? De arranque, empíricamente le das voriconazol, ¿no? Acá le han hecho incluso ya biopsia, ¿no? IFA aceptadas, que es lo que les menciono. Localización más frecuente, el herpes zóster, nervios torácicos, ¿no? No pasa en línea media. ¿Cómo se maneja? Aciclovir. Secuela, infección, neuralgia posherpética, ¿no? Niño de 10 años, 3 a 4 días escalofríos, temperatura axilar 39 grados, cefalea, tos, disnea, exantema en forma de diana. ¿Qué es eso? En forma de diana u objetivo, ¿no? Tienen una mácula eritematosa rodeada de un halo pálido y otro halo más externo eritematoso. Un bull parece, ¿no? Un punto eritematoso, un halo blanco y un halo rojo nuevamente. Lesiones en diana o en objetivo. En target, que dicen, ¿no? Esas lesiones en diana son diagnósticas de ¿qué? Eritema multiforme. Eritema multiforme. El eritema multiforme es una reacción cutánea secundaria a cualquier cosa que te imagines. Fármacos, enfermedades autoinmunes, infecciosas, algunas neoplasias, o sea, cualquier cosa, lesiones en diana. ¿Ya? La causa más común, ¿cuál es incluso del eritema multiforme? Primo infección por herpes tipo 1. O sea, gingivo, estomatitis herpética. Herpes tipo 1, preinfección, es la etiología más común de eritema multiforme. Pero también puede ser secundaria a cualquier otro tipo de enfermedad. 3 a 4 años, temperatura axilar, exploración, tos irritativa y disnea.
tos irritativa y disnea. ¿Qué pensarán ahí? ¿Qué te ponen como alternativa? ¿Por qué te ponen crioaglutininas? Viene por un cuadro respiratorio, ¿no es cierto? Disnea. Tos y disnea. Otra causa de eritema multiforme, ¿cuál es? Micoplasma neumonía. Micoplasma también es causa de eritema multiforme. Y acaba con un cuadro respiratorio, ¿no? Podría corresponder. Y micoplasma neumonía también se caracteriza por darme mucha autoinmunidad y presencia de crioglobulinas. Crioglobulinas. Aquí está. Micoplasma neumonía es la principal causa de neumonía atípica. Neumonía atípica. Son cuadros leves, la mayoría de casos que se presentan en jóvenes, adultos jóvenes. Tos, disnea, cuadro pseudogripal. Algo también bien asociado es la meningitis bulosa, ¿ya? El tímpano se infla como un globo. El tímpano se suele inflar como un globo. Meningitis bulosa. Y mira, rash, exantema, lo que es el eritema multiforme, autoinmunidad, que puede ir, por ejemplo, con presencia de crioglobulinas, que dice que se da en un 30% de pacientes. O sea, neumonía típica con exantema, micoplasma neumonía. Neumonía típica con crioglobulinas, micoplasma neumonía. Y esas crioglobulinas pueden producirme una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos. Mira también que me puede producir fenómeno de Raynaud, vasculitis, Steven Johnson. ¿Cómo se maneja? Macrólidos, ¿no? ¿Cuál no es considerada una zoonosis, ¿no? Poliomielitis, esa se contagia entre humanos vía oral, ¿no? En las otras pueden participar algunos animales. Finalmente, los nematodos son gusanos redondos o segmentados. ¿Cuál de los siguientes nematodos causa anemia ferropénica? ¿Cuál iba con anemia ferropénica? Uncinarias, ¿no? Porque se enclavan en la mucosa del intestino. Ancylostoma duodenalis. ¿Y cuál va con anemia megaloblástica? ¿Qué gusano, qué parásito va con anemia megaloblástica? Diphyllobotrium. Diphyllobotrium pacificum. Ese se encuentra, es un céstodo, va al ilion terminal. Me impide la absorción de la vitamina B12, me da anemia megaloblástica. Miren cómo ancylostoma se enclava en la mucosa y es hematófago. Las uncinarias son Ancylostoma duodenalis y Necator americanus. ¿Cómo se transmiten? Larva filariforme a través de la piel. Recuerda que los nematodos, ¿cómo se manejan? Albendazol o mebendazol. ¿Cuál es mejor teóricamente? Albenda, ¿no? Por una mejor absorción.